Bienvenidos al Foro de Periodismo Científico Edición Latinoamericana y vamos a continuar con nuestros ponentes. Ahora venimos con México, con el representante Manuel Lino. Bienvenido, Manuel, el público te espera. Wow, acabo de entrar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengo 10 minutos, ¿verdad? Qué barbaridad. A mí que Tienes... me gusta echar rollo. Hola, muy buenas tardes. Soy Manuelino. Y bueno, estaba pensando en platicarles esta historia de que decidí titular en un arranque cómo logré combinar periodismo con divulgación y que me pagaran por ello, porque durante una época solo conseguí que me pagaran por el periodismo contratado en un periódico. Pero tengo la sensación de que debería irme un poquito más atrás a cuando entendí la diferencia entre uno y otro y cuando entendí que son cosas absolutamente complementarias y que, bueno, pues en el interior yo soy miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y al interior de la red se hace mucho la distinción o se procura hacer mucho la distinción entre periodismo y divulgación. Y yo tengo la impresión de que en la práctica son extremos de una misma hechura, ¿no? Déjenme nada más compartir rápidamente mi pantalla un poco para explicar a qué me refiero. ¿Qué tengo que hacer? Compartir pantalla. Sure. Aquí está. Y le ponemos compartir. Y por supuesto no es esto lo que quiero que vean, sino esta parte que está aquí. Este es, digamos, exclusivamente material de divulgación, ¿no? No sé si lo alcancen a ver aquí, pero cómo ha alterado COVID la forma en que trabajan los científicos. Esto fue a partir de un artículo científico que hice esta nota. Tiene más y unas gráficas muy bonitas, pero es nada más para que vean un poco a qué me refiero. Este es ya más en el sentido de divulgación. Estoy hablando de la elaboración del maíz a partir del teosinte y de lo que sigue, ¿no? Que se está planeando una segunda domesticación del teosinte, que en este caso no es tanto como una domesticación, sino una, pues, transformación. El teosinte y el maíz son muy distintos. Entonces es prácticamente una transformación de uno en otro. Entonces se está proponiendo volver a hacerla. Y este es otro, la biodiversidad como estandarte, que en realidad creo que si fuera exclusivamente periodístico, debería haber puesto cómo la biodiversidad nos protege de las siguientes pandemias, ¿no? Pero, y esencialmente creo que me siento realmente muy contento. Voy a dejar de compartir la pantalla para que me vean a mí qué contento estoy. ¿Cómo dejo de compartir la pantalla? No tengo ni idea de cómo dejar de compartir la pantalla. A ver. Bueno, como no tengo ni idea de cómo dejar de compartir la pantalla, en lo que se me ocurre, voy a seguir platicándoles, pero me tiene muy contento porque yo creo que como la mayoría de los periodistas de ciencia y probablemente muchos de los científicos, en realidad empezamos con este gusto y este amor por la ciencia por cualquiera de dos vías. Una es, creo que Tania me está mandando cómo dejar de compartir pantalla. Ah, ¿así me veo? Perfecto. Una de ellas es, por supuesto, la divulgación científica, ¿no? Lo que nos queda a la mano, lo que nos queda, a lo que tenemos acceso, y otro podría ser probablemente la ciencia ficción, ¿no? Y sin embargo, cuando empiezo a trabajar en un periódico, tratando de hacer divulgación científica, primero no me daban lugar, luego empecé hablando de cualquier otra cosa, y después empecé a hacer periodismo de ciencia. Y cuando empiezo a hacer periodismo de ciencia,
Ciertamente no estoy haciendo divulgación, no estoy accediendo a eso que me parecía tan maravilloso de la divulgación, que era de alguna manera, es casi espiritual, lo digo así sin el menor atisbo de fe, soy muy ateo, pero es casi espiritual el tema, por lo menos para mí, en el sentido de que la divulgación me pone en contacto con los grandes temas, me pone en contacto con cosas que son más grandes que yo. Llámenle el universo, la naturaleza, el género, la humanidad, ¿no? La tierra, ¿no? Cosas que son pues eso, de veras, que realmente me producen emoción. Y cuando estoy haciendo periodismo, pues estoy escribiendo unas notitas ahí sobre cosas pequeñitas que pueden ser desde descubrimientos hasta a cosas de política científica, a veces promoción de la ciencia, incluso a veces de decir, bueno, pues en tal instituto están haciendo este tipo de cosas, ¿no? Promoción de la ciencia que se hace en México, que son como distintas ramas, pero no estaba yo llegando a esto que sí tiene la divulgación, que es el contacto pues con el infinito y más allá, ¿no? Y y eventualmente, eh, bueno, el hecho de cómo logré combinarlo era algo eh, que siempre había estado buscando, pero no había encontrado el espacio, ¿no? Por ejemplo, esta nota de lo que comentaba del teocinte, bueno, pues es un artículo que se publicó recientemente y entonces, ¿cómo ya con que sea reciente, ya estoy, digamos, en el ámbito periodístico, pero entonces si voy y te cuento sobre, la verdad es que me fui hasta el origen del ser humano en América, ¿no? Cuando pasan América, cuando se enfrentan a un nuevo mundo que había estado separado por decenas de millones de años uno de otro, y entonces se enfrentan a alimentos, sobre todo en el terreno de las plantas, alimentos que no solo no conocen, sino que no tienen ni las enzimas para digerirlo, y cómo de ahí llegan a desarrollar una agricultura más o menos al mismo tiempo que en el viejo mundo, donde hubo más tiempo para que se desarrollaran. En fin, me meto a temas de divulgación y lo hago como para ponerlo en un contexto de coyuntura. En este momento, en la coyuntura, en México tenemos una activista antitransgénicos pro maíz nativo, encargada de la ciencia en general en el país, que recientemente tenemos un sistema nacional de investigadores de donde se eliminó el tema de la biotecnología en general, ¿no? Se eliminó en el sentido de lo que dijeron es, bueno, pues que se pongan ahí en bioquímica o en biología molecular, pero que no pueden ser biotecnólogos como tal. Este, y entonces no es que desaparezcan a la gente, es nada más que le piden que tenga otro nombre, porque la biotecnología les parece muy mal a nuestras autoridades de ciencia. Entonces, una semana y media después de eso, salgo yo con un poco con esta historia. Entonces, de alguna manera estoy en la coyuntura, de alguna manera estoy entrando en contacto con esas cosas que a mí me producían emoción. Y bueno, también hice desde luego la notita con la opinión de los biotecnólogos, sus quejas que hicieron llegar hasta el Congreso y demás. Y pues afortunadamente encontré una publicación donde me pagaban por hacer este tipo de cosas. Mi intención era hablar 10 minutos y dejar los últimos 5 para preguntas rapidísimas que quieran hacer. Entonces estoy abierto a lo que me quieran preguntar. Perfecto, Manuel, muy bien. Cada ponente tiene 15 minuticos y tú dejas 5 de preguntas. Yo iniciaría con una mientras los que están ahí pueden escribirnos, ¿no? ¿Cómo sobrevivir a este caótico panorama de, esta mañana nos lo decía Valeria Román, hay un intrusismo laboral en temas cuando estás manejando solo periodismo científico y
otros divulgadores, o no propiamente divulgadores, sino científicos, se dedican a comunicar y ocupan esos espacios. ¿Tú qué piensas de eso o cómo podríamos afrontar este panorama que nos planteaban esta mañana? Ay, fíjate que es un tema que a mí me preocupa mucho, Tania, porque, digo, de alguna manera, eh, yo creo dos cosas. O sea, creo que eh, tanto como periodistas como divulgadores, lo que tratamos de hacer es llegarle al público y a una buena cantidad de público y además tratar de vivir de esto y hacerlo de manera profesional, no solamente en el sentido de que esté bien hecho, sino en el sentido de vivo de esto y me dedico a esto y por eso lo hago lo mejor posible, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay, y digo, es muy de celebrar, pero muchas veces la divulgación la asumen investigadores que tienen investigadores, universidades y demás, que bueno, tienen toda la estructura para hacerlo, y entonces los que venimos por fuera, de pronto no tenemos eso, estamos compitiendo por el mismo público. ¿Cómo le podemos hacer? Yo he encontrado, y creo que este es el tema esencial de la plática, pues yo publico en un medio periodístico. En ese sentido, yo tengo dos temas que son muy importantes, que no debo perder de vista el interés público, no debo perder de vista el interés del público, ¿no? Que son distintos, ¿no? Tratar de hacer cosas interesantes. No debo perder de vista que tengo que estar en la coyuntura y ser actual, ¿no? Y de esta manera, la verdad es que los tiempos de universidades y así son un poquito más lentos en su producción, ¿no? Nosotros vamos del día a día, saco el mero día la notita de los biotecnólogos y una semana y media después la nota un poco más trabajada de divulgación. Entonces, bueno, pues eso es lo que es. De pronto se me antojaría la opción muy egoísta de decir, pues ojalá las universidades no hicieran nada, pero no, o sea, entiendo que dentro del ecosistema, mientras más, mejor, pero eso nos sube a nosotros mucho y está bien, pues, así tiene que ser, nos sube la vara que tenemos que brincar, ¿no? Y bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que eso, convencer a medios periodísticos, pero convenciéndolos con material, no diciéndoles la ciencia es importante, la ciencia es interesante, sino entregando material en donde veamos que la ciencia es importante, relevante y que está en la coyuntura y que es de interés público. Así es, la ciencia es importante, relevante y también hace parte de la coyuntura. Ahora, muchísimas gracias, Manuel. Ahora vamos con Michelle Soto, quien es periodista científica, pero especialmente de temas de medio ambiente. Bienvenida, Michelle, y qué bueno tenerte acá. El público te espera. Hola, saludos desde Costa Rica, Centroamérica. Un placer compartir con ustedes y ver a tanta gente querida, conocida, ¿verdad? Yo quería contarles un poco lo que ha sido mi experiencia haciendo periodismo científico desde Centroamérica. Y parto por el punto de que los espacios, tanto en Centroamérica como en el Caribe, son escasos para tener programas, secciones en periódicos específicos orientados a temas científicos. Entonces, lo que yo hice fue, o sea, yo partí un poco del periodismo ambiental y fui incursionando en el periodismo científico y esa es mi invitación para la tarde de hoy, ¿verdad? Si ustedes trabajan, o sea, periodismo científico yo siento que se puede hacer desde muchas trincheras, incluso desde las secciones deportivas, se puede hacer muy buen periodismo científico. Entonces, a partir de mi historia, quisiera hacer ese llamado de que ojalá se motiven a incursionar en esto de divulgar ciencia. Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Están viendo la pantalla? No. Dale de nuevo, por favor. Ahora sí. Sí. Listo. Bueno, yo llegué aquí porque tenía unas ganas enormes de entender, ¿verdad? Entender y parto desde mi entorno más inmediato,
Yo vivo en la ciudad más densamente poblada en Costa Rica. Era un ecosistema natural, teníamos el río Virilla y alrededor de esa cuenca hidrográfica los bosques eran maravillosos. Estos son fotos históricas de cuando la gente incluso aprendía a nadar en las pozas del río Virilla, ¿verdad? O sea, aquí nomás de mi casa uno podía llegar y etcétera. Bueno, uno digo yo, ¿verdad? Pero no, realmente fueron mis papás. Ya en términos de una generación, yo ya no pude disfrutar de eso, ¿verdad? Mi realidad con el río Virilla es esta. Una cuenca totalmente contaminada. Es uno de los afluentes de la cuenca más contaminada de Centroamérica, lamentablemente. Y yo ya no pude disfrutar de ese paisaje, ¿verdad? Yo ya no pude aprender a nadar en sus pozas, ya no pude ir a ver pájaros, ya no pude ir a pasar las tardes de domingo haciendo picnic en sus orillas, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué yo ya no pude? ¿Verdad? Mi papá sí pudo, mi mamá sí pudo, y yo ya no tuve esa posibilidad. Y ahí fue donde entré a periodismo ambiental, precisamente para entender dónde estoy, qué hago, quién soy, ¿verdad? No necesariamente en ese orden, pero sí había una necesidad en mí de tratar de entender mi entorno, ¿verdad? Y cómo ese paisaje, ese ecosistema interactuaba conmigo, partiendo también de que yo soy parte de este gran bioma que llamamos planeta Tierra como una especie más, como un Homo sapiens, ¿verdad? Y así incursioné en periodismo ambiental, ¿verdad? Trabajé muchos reportajes en diferentes medios de comunicación y, sin embargo, había algo que me hacía falta, o sea, todavía necesitaba entender más, ¿verdad? O sea, de dónde es que vienen las cosas, necesitaba recursos para poder entender la realidad que estaba frente a mis ojos. Esa soy yo, midiendo una tortuga baula en el Caribe costarricense, y ahí ese fue el momento, no ese precisamente, eso fue añitos después, pero yo siempre digo que a mí la vida me la cambió una tortuga marina, ¿verdad? Una tortuga baula, que es el quelonio más grande en el mundo en este momento, ¿verdad? En el planeta. El ver esa vulnerabilidad con que llegan a anidar a las playas, entender qué es por qué están al borde de la extinción, o sea, se decía, están al borde de la extinción, y yo decía, ¿por qué? ¿De dónde viene? Y la ciencia vino a contestarme eso, vino a hablarme de la sobreexplotación de las pesquerías, por ejemplo, vino a hablarme sobre cambio climático, vino a hablarme sobre cómo la contaminación está afectando las anidaciones, ¿verdad? Como el saqueo de huevos también. Y así fue como empecé a incursionar en el periodismo científico. Trabajé durante muchos años, casi una década, en Aldea Global, que era la sección de ciencia que tenía el periódico La Nación, que es el más grande en mi país. Desde ahí hacía esa combinación entre periodismo ambiental y periodismo científico, ¿verdad? Lastimosamente la sección cerró este año y, valga la ironía, una semana antes de que se detectara el primer caso de COVID aquí en Costa Rica. Cerró Aldea Global como espacio de divulgación. También lo ejerzo desde Mongabey como corresponsal, ¿verdad? Y este fue un tema en que también hay que entender los procesos de la ciencia, ¿verdad? Este tema se publicó en el 2019, sin embargo yo sabía de él desde el 2017, cuando por casualidad interactué con los investigadores, me estaban contando qué era lo que estaban haciendo, pero todavía no era un tema suficientemente maduro para un producto periodístico. Y la ciencia también me ha enseñado paciencia a un nivel personal, ¿verdad? Todo tiene su proceso, todo tiene
sus mecanismos. Yo siempre he dicho, no hay método más humilde que el método científico, ¿verdad? Porque está basado en la prueba de error, ¿verdad? Precisamente para generar conocimiento. Y cuando lo publiqué en el 2019, cuando finalmente los investigadores lograron tener un resultado tangible, que era la reproducción en cautiverio de la matagüey, que su veneno es uno de los componentes del suero antiofídico que fabrica Costa Rica, para toda la región, incluso para África, a través del Instituto Clodomiro Picado. Y bueno, este año, precisamente en marzo, ¿verdad? Inicié como editora de Ojo al Clima, que es un suplemento del semanario Universidad dedicado a cambio climático. Y ahí me enfrento ¿verdad? Al reto de cómo cómo hacer esa vinculación entre COVID y la crisis climática, ¿verdad? Yo siento que a veces, por la misma dinámica de los medios de comunicación, tenemos como puntos, ¿verdad? Aislados de noticias, ¿verdad? Noticiosos. Y yo siento que una de las cosas que ofrece el periodismo científico es precisamente lograr conectar esos puntos, ¿verdad? Y poder decirle, bueno, sí, estamos hablando de COVID, pero hay todo una explicación más amplia detrás que se relaciona a la pérdida de biodiversidad, que se relaciona al cambio climático y la vulnerabilidad que vamos a tener para próximas pandemias, ¿verdad? Y en ese sentido, planteamos un tríptico este año, las ediciones de abril, mayo y junio, un poco abordando, o sea, esa relación entre biodiversidad, cambio climático y la crisis sanitaria que estamos viviendo para dimensionar diversas líneas, ¿verdad? Desde el enfoque de salud, como por ejemplo, calidad del aire, ¿verdad? Que tiene un componente también de salud. Toda la parte, también hay que, toda la parte de la recuperación basada en la naturaleza a partir de ejercicios que se hacen desde las ciencias económicas y sociales, etcétera. Entonces, yo lo que quisiera que vean es que el periodismo científico no está limitado, es muy amplio y le permite a uno incursionar en muchas áreas. Y yo en lo personal todavía tengo muchos retos, pero a la vez lo veo como también muchas oportunidades, ¿verdad? Una de esas que he aprendido este año precisamente con esto de la pandemia es tener la humildad de volver a lo básico, ¿verdad? Para mí fue un baldazo de realidad darme cuenta que mucha gente no conoce la diferencia entre un virus y una bacteria, ¿verdad? Yo asumí que eso ya estaba superado y pues no, ¿verdad? Y todavía me exige a mí como comunicadora hacer un ejercicio más de lenguaje, ¿verdad? De aterrizar muchísimo más los conceptos. También en buscar historias, ¿verdad? Que conecten con la gente. Diferentes audiencias tienen diferentes realidades. Muchas veces yo me enfocaba mucho en hacer estos especiales multimedia lindísimos, pero la realidad es que mucha gente ve internet desde el celular, ¿verdad? Y los datos es dinero. Entonces, tal vez no estaban consumiendo el producto que era importante por la información que tenía, precisamente por esa limitante, porque no lo podían cargar. Y entonces ahí había un sesgo, ¿verdad? El detenerme a explicar, ¿verdad? Como una brújula para poder navegar en este mar de información. Este año ha sido impresionante el reto que hemos tenido los periodistas científicos en cuanto a la producción de información y uno dice, bueno, ¿y cómo hago para sistematizar todo esto, verdad? Y la necesidad de la gente de que se le explique, ¿verdad? Ellos esperan, bueno, aquí en Costa Rica la gente espera que los periodistas de ciencia les expliquen qué es lo que está pasando, o sea, seamos esa brújula dentro de ese mar y uno dice, bueno, y yo necesito una brújula también, ¿verdad? Es parte de los retos que tenemos.
La conquista de otros espacios, tanto a nivel de medios, ¿verdad? Un poco lo que les decía, hagamos periodismo científico desde las secciones de deportes, por ejemplo. O también en diferentes formatos. ¿Qué pasa si se hace divulgación científica a través del humor? Y si hacemos un stand-up comedy, por ejemplo, sobre noticias científicas, bueno, ¿por qué no? ¿Verdad? La consigna también es no morirme en el intento, ¿verdad? El síndrome de burnout es una realidad entre los periodistas de todas, independientemente del tema. Y ahí es donde uno dice, bueno, un periodista quemado es también un periodista poco productivo, ¿verdad? Entonces también tener eso en balance y bueno, hacer equipo, tanto con otros colegas como con los mismos científicos, ¿verdad? Bueno, aquí les traía, por ejemplo, algunos ejemplos. Este es de Mongabay, que usamos la historia de Tigre, que es un perro, para hablar de genética de la conservación, por ejemplo, y jaguares. Estas son parte de las periodistas científicas en Costa Rica. Debbie Pochner, que se dedica más a lo que son ciencias médicas, Montserrat Vargas, que es más de tecnología, Andrea Solano, que le gusta mucho la parte de ciencias sociales, antropología, arqueología, pero también de ciencias espaciales. Y entre todas nos apoyamos. A eso es lo que, ¿verdad? O sea, yo a veces en mis temas ambientales se los comparto a ellas para tener otros ojos, otro par de ojos que pueda ayudarme un poco a dimensionar lo que estoy tratando de comunicar. Y también el trabajo en red creo que es importante. Estos son periodistas ambientales dedicados a cambio climático y es muy interesante porque venimos de diferentes bagajes, ¿verdad? Yo aporto el periodismo científico, pero hay otros que me aportan, por ejemplo, el lado de economía. Hay otros que se han especializado en diplomacia, ¿verdad? En la diplomacia climática, por ejemplo, y derechos humanos, género, y entre todos nos apoyamos y aprendemos precisamente para enriquecer el trabajo. Y lo que les decía, hacer, tratar de hacer conexión con los científicos. Desde hace 3 años hay 2 profesores de la Universidad de Costa Rica, de la Facultad de Biología, que me invitan a dar charlas, ¿verdad? Para precisamente lograr comunicarnos mejor entre periodistas y científicos. Entonces, es muy interesante porque yo les cuento, por ejemplo, cómo es la dinámica de una sala de redacción y entonces ellos mismos dicen, ah, mira, yo no sabía. Entonces, claro, el día que yo te mando el comunicado de prensa, la idea es que esté disponible. Y yo, sí, por ejemplo, ¿verdad? Doy charlas a estudiantes. Este es un curso. Un minuto. Perdón, sí, charlas a estudiantes, también a científicos, tratando precisamente de acercarnos en ese. Y mis 2 grandes consignas como comunicadora es que la información sirva a la audiencia para la toma de decisiones y que con ello se democratice el conocimiento, ¿verdad? Que no quede solo en ciertos estratos sociales que cuentan con las herramientas para consumir, digamos, cierto tipo de información, sino que también los agricultores cuenten con el mejor periodismo científico disponible precisamente para apoyar sus actividades. Muchísimas gracias, Michelle. Qué bueno lo que nos compartes. Y ahora vamos a ir con Nadia Politics. Ella es periodista científica especializada en astronomía y Antártica y nos va, también miembro de la HIPEC en Chile, y nos va a hablar un poco de su trabajo. Bienvenida, Nadia, qué gusto verte. Gracias, Tania. Espero que se escuche bien. Asiénteme con la cabeza. Perfecto. Sí, fantástico. Les doy la bienvenida a todos y todas desde Santiago de Chile y vamos a hacer un giro y nos vamos a enfriar un poco para viajar a la Antártica, la última frontera, como ahí les comparto. Más bien cuando me invitaron a hacer esta presentación me dijeron que compartiera esta experiencia significativa, pero me gustaría también retroceder un poco en esta historia y contarles a ustedes cómo es que una periodista científica pudo llegar a la Antártica.
Y esta historia se remonta cuando tuve conocimiento de la Expedición Científica Antártica, o la ECA 55, como les decimos acá en Chile. Este es un concurso que abrió hace un par de años, que tal como dice ahí en la imagen, es un concurso para una cobertura en terreno de una expedición científica antártica. Se invitaba a los periodistas y a las periodistas científicos a que hicieran una postulación, presentaran una propuesta y seleccionaran distintas expediciones para cubrir lo que estaban realizando los investigadores. Yo me sumé a esta convocatoria tratando de colocar las esperanzas, pero en un principio uno cuando piensa en Antártica se imagina un lugar bastante lejano, casi como si viajara al espacio, al planeta Marte. Y bueno, resulta que esta expedición resultó exitosa, los resultados salieron publicados y fui seleccionada para viajar al continente blanco. En esa imagen ustedes pueden ver un poco, yo les invito a hacer este ejercicio de dimensionar qué tan grande es la Antártica y de qué forma comparativamente se relaciona con el resto de los países que creo que estamos casi todos presentes en esta conversación. Nos sumamos a bordo del buque marinero Fuente Alba, ahí está una fotografía del equipo que viajamos, científicos, científicas, logísticos, también personas del área de servicios y por supuesto todo bajo el alero de la Armada de Chile, que fue la que dirigió la expedición, y partimos a la Antártica. ¿Qué nos encontramos? Bueno, primero fuimos en la época de verano, que es la época donde en el caso chileno se realizan las expediciones hacia la Antártica, y ahí ustedes pueden ver una imagen del Instituto Antártico Chileno, de la base científica Profesor Julio Escudero, donde se realizan gran parte de las labores de investigación, y por supuesto las imágenes que gran parte de las personas se imaginan cuando hablamos de la Antártica, los pingüinos. En este mapa ustedes pueden ver cómo fue la ruta, y también algo muy interesante que desde Chile estamos intentando marcar es que tenemos no solo una cercanía geográfica hacia el continente antártico, sino que también tenemos una cercanía histórica y una relación bastante estrecha que data hace muchos años. Ahí ustedes ven en ese círculo azul donde está Chile, el final de Chile, cómo se conecta con la llamada península antártica. Y el otro círculo que ustedes pueden ver, el azul, es hasta donde nosotros llegamos, cruzando el llamado Círculo Polar Antártico, que bajo el entendimiento naval y científico es todo un hito, y por supuesto está seguido de varios rituales y reconocimientos internos dentro del equipo que viaja en la dotación. Muchos pensarán que quizás la Antártica es un continente que es helado, que es frío, que es peligroso, pero que no hay nada en su interior. Y no podemos estar más equivocados, porque en la Antártica hay mucha biodiversidad y también hay muchos colores. Tenemos pingüinos, tenemos peces antárticos, tenemos pájaros, y también, como pueden ver en la esquina, tenemos plantas, tenemos distintos musgos y tenemos flores antárticas, donde destaca el llamado clavel antártico. Los colores sí están presentes en la Antártica, y estas son parte de las imágenes que yo pude hacer en este viaje de descubrimiento que fue científico y periodístico. ¿Qué hice yo en la Antártica? No solamente me puse a perseguir o a fotografiar pingüinos, sino que también me puse a perseguir a los investigadores, a los científicos. En la imagen de arriba ustedes pueden ver que están ellos en terreno recolectando muestras, en ese caso eran de algas antárticas, y yo abajo con el equipo periodístico los seguía con mi trípode, con mi cámara, donde también ahí uno puede sacar muchos aprendizajes de terreno, porque el peso y las condiciones físicas que uno tiene que tener para seguirle la marcha a los científicos y además acarrear sus equipos técnicos no es menor, definitivamente. También me encontré con una sorpresa muy interesante que quiero compartir hoy día con ustedes, que fue que me encontré con muchas mujeres que realizaban actividad científica antártica, algo que quizás no estaba muy posicionado en el país en este momento y que poco a poco se ha visibilizado con más fuerza. Hay mujeres que realizan trabajo logístico, que mueven embarcaciones, hay mujeres que hacen ciencia, que hacen investigación, pero también hay mujeres que hacen docencia, hay mujeres que hacen divulgación, y todas se están conectando de una u otra forma con la comunicación antártica. ¿Y de qué forma nosotros los periodistas nos estamos instalando en esta conversación? Bueno, en medio, entre ellas y el público general, o el público que tenga mucho interés por conocer la Antártica, y por qué no decirlo, el público que no sepa absolutamente nada de la Antártica.
Después este concurso fue avanzando y pasó a la ECA 56, donde ya se hizo un llamado oficial al concurso de medios. En un principio el interés fue acercar solamente a los periodistas científicos, pero debido a la exitosa convocatoria y el interés que empezó a generar este llamado, se empezaron a sumar canales de televisión, se empezaron a sumar youtubers científicos, también radios, medios escritos, digitales, y esta convocatoria se fue ampliando. Y cada vez consideré yo que fue mucho más interesante que hubiesen periodistas que hubiesen participado en las ECAs anteriores que intentaran conectarse con sus colegas para también compartir experiencias y aprendizajes de cómo era estar en una expedición científica antártica. Aquí dejo algunas ideas porque la pregunta inicial de esta presentación fue si realmente necesitamos periodistas más especializados. Y yo creo que la respuesta es sí, necesitamos más periodistas que estén interesados por los múltiples temas que están surgiendo en la conversación antártica. Porque la Antártica no es solo nieve y pingüinos, también es cambio climático, pero también se estudia la flora y fauna y de qué forma la variación en las temperaturas está influyendo en ella. También tenemos distintas especies invasoras que de una u otra forma están llegando de distintos puntos del continente hacia el territorio antártico y están incidiendo en este equilibrio con otras especies propias de la Antártica. Los océanos, por supuesto, los glaciares se siguen estudiando, pero también se asoman las ciencias sociales, el espacio, el desafío de construir bases más sustentables para el futuro y, por supuesto, el gran tema que ha estado presente en todas nuestras conversaciones, que es el COVID-19, siendo que hoy, por lo menos, se está enunciando que la Antártica está siendo el único lugar del mundo libre de COVID en toda la Tierra. Y por supuesto ahí los otros aprendizajes es de qué forma se conecta la salud, el periodismo científico y la información veraz para resguardar a los equipos que están haciendo investigación antártica en las otras bases. Con esta presentación yo termino y creo que el gran aprendizaje ha sido que la Antártica puede abrir muchos aristas de periodismo científico, de divulgación, de comunicación, que es necesario abrirlas y compartirlas. En Chile, por lo menos, se siguen haciendo convocatorias de medios lideradas por el Instituto Antártico Chileno, que convocan a los periodistas a que sigamos comunicando los temas que se están investigando hoy en la Antártica, pero hay otros países de Latinoamérica que también tienen sus propias expediciones y sus propias convocatorias. Yo creo que aquí el llamado es a hacer alianzas, a conocernos entre nosotros y entender que definitivamente la Antártica es un desafío que hoy está presente y que está influyendo en la vida de todos nosotros. Muchas gracias. Excelente, Nadia. Y por acá hay una pregunta que nos dice cómo la ciudadanía chilena se relaciona con su territorio antártico. Sí, creo que es una fascinante pregunta que también los periodistas nos hacemos todos los días y yo creo que hay algunas diferencias porque la ciudad más cercana de Chile hacia el territorio antártico es Punta Arenas. Cada visitante o viajero que tenga que llegar a Antártica vía Chile tiene que llegar a Punta Arenas y conocerla. Y en Punta Arenas hay una cultura antártica que está un poco más presente, a diferencia de ciudades como acá, donde estoy yo, en Santiago de Chile, donde se ve más bien como un tema lejano. Pero creo que aquí también se presenta una tremenda oportunidad para que nosotros los periodistas podamos fortalecer esa comunicación. Y Chile es un país largo y angosto, como decimos nosotros, y que tiene mucha diversidad en sus distintas ciudades. Entonces, tanto el norte como el sur tienen preocupaciones distintas, pero sí yo creo que hay un sentimiento bastante general de todos los chilenos en que entendemos que Chile es un verdadero laboratorio nacional y global para la ciencia. Tenemos Antártica, tenemos el desierto de Atacama, tenemos biodiversidad, tenemos la cordillera de los Andes, entonces tenemos muchas oportunidades para hacer ciencia, para fortalecer la ciencia nacional y por supuesto para fortalecer el periodismo científico. ¿Algún consejo o herramienta que podamos o que nos lleve a lo que nos estabas comentando, a sumergirnos en este mundo, así no vivamos allá? Sí, yo invito a que sigan las redes del Instituto Antártico Chileno, el INACH, por sus siglas, y justo ahora, cuando estaba en medio de la presentación, llegó un comunicado que el 1 de diciembre van a lanzar un podcast científico con distintos temas que van a estar presentes en Spotify, así que Instituto Antártico Chileno, yo los invito a que los sigan, ellos están realizando material muy interesante de comunicación científica, también tienen libros de descarga gratuita relacionados con cambio climático y Antártica que están disponibles y abiertos a la ciudadanía. Definitivamente yo creo que ese es el mejor ejemplo de cómo un instituto que se dedica a la ciencia y a la investigación tiene una férrea vocación por comunicar hacia la gente lo que está haciendo. Y pensar también que la Antártica es un territorio internacional, así que también ahí todos convivimos
es como una pequeña ONU, una pequeña gran ONU. Excelente. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿conoce los programas de Airbnb para hacer ciencia ciudadana en la Antártida? ¿Qué opinas de esa iniciativa? Interesante, Raiza. Gracias. Interesante pregunta. En lo particular, yo no conozco en específico ese programa, pero sí también entiendo que para acceder al territorio antártico están las dos vías, por supuesto. Están las vías turísticas, donde están los cruceros y los paquetes que son para determinado público, y están las expediciones que están guiadas por las distintas instituciones armadas. En este caso chileno, para llegar a la Antártica uno tiene que realizar una logística muy importante con la Fuerza Aérea, con la Armada de Chile, con el Ejército de Chile para poder llegar al continente. Y por supuesto también ahí hay advertencias que siempre hay que considerar, porque uno tiene que tener sus precauciones, contaminación, seguridad. Entonces siempre es recomendable que si uno estuviese interesado en acercarse al continente, primero se informe. Y ahí también veo que en el chat se une la destacada periodista Ángela Posada, a la cual yo sigo y admiro muchísimo, y que deja en el chat el link del Instituto Antártico Chileno. Ella también conoce a equipo de INACH, así que para que ustedes también puedan ingresar y conocer más información. Por supuesto, y si Angelita ahí nos deja una frase, o tú también, para ir cerrando la presentación de ese mundo tan maravilloso y del periodismo científico, especialmente en ese especial lugar. Yo creo que me metieron en la cuchara, les digo. Hola, Angelita, eso. Dinos. ¿Qué hubo, Nadia? Qué rico verte por acá. No, lo que dice Nadia, bueno, yo me perdí la conferencia porque yo estaba ahorita en otra conferencia también en la Universidad del Quindío dictando una conferencia de periodismo científico. Me perdí este panel que se ve buenísimo, pero sí, está pertinente sí. para que una vez complementemos. El público es tuyo, Angelita. ¿Ah? El público, que nos cuentes ahí. No, estaban hablando de turismo, que yo sepa, el turismo antártico está muy regulado, solamente como decía Nadia, se hacen buques. Lo que me sorprende, no conozco, voy a mirar, me parece muy interesante lo de Airbnb, un poco interesante, un poco disturbing, pero bueno, si lo regulan bien, interesante. Pero lo que es genial, yo no sé bien los panelistas que tenemos acá, pero el interés latinoamericano en la Antártica está creciendo. Por ejemplo, el Perú tiene una base espectacular y tiene además un rompehielos que se le hace agua a la boca a uno, el Carrasco, que es absolutamente una maravilla. Chile, pues Chile es la gran maestra junto con Argentina de la exploración antártica, y tienen montones de bases y montones. Sí. Pero Colombia no se está quedando atrás, Ángela, definitivamente. Ahí viene Colombia, esperemos. He estado hablando mucho con la Marina al respecto de los planes de hacer nuestra propia base, pero eso todavía falta, ¿no? Eso falta mínimo 5 años, pero ya tenemos planes, ya tenemos un lugar escogido en la isla de Livingston. Y naturalmente está Ecuador, que me fascina también, la base Maldonado en Ecuador, y es muy interesante cómo la hicieron, pero el punto es que todos estos países le llevan a Colombia 25 años de ventaja, los del norte, Chile y Argentina 100 años de ventaja en la Antártica, pero la gestión colombiana es muy importante porque puede traer mucha luz al respecto de la influencia de la Antártida en los trópicos y al revés. Estamos en una región tropical y no solamente en la Antártida, sino en el Ártico. Últimamente he estado conversando mucho con la Armada para ver cómo sería una expedición al Ártico, porque el Polo Norte también tiene mucha injerencia sobre estos mares, entonces nos falta esa parte. Pero me parece importantísimo temas como reuniones como estas, no solo de periodistas, sino de científicos, que lo que yo trato de hacer es unir a científicos de distintos países para que colaboren, ¿no? Este ejercicio de diplomacia de la ciencia antártica que es tan importante, ¿no? Entonces, pero por eso me encanta ver, a ver, algunas caras, ahí veo a Adrianita Barón, Mara, bueno, en fin. Pero, por ejemplo, ahora que veo aquí a Manuel Lino, México. ¿Cómo es que México no tiene todavía un programa antártico? Yo, conversando con uno de los investigadores mexicanos que estuvo a bordo de nuestra expedición, la tercera expedición colombiana, el doctor Eduardo Santamaría del Ángel, él me decía, México no la tiene, pero sí tienen ya un buque donado, vendido por un instituto oceanográfico muy importante,
en Estados Unidos y la idea sería empezar a hacer viajes antárticos con varios científicos. La Antártica es una belleza porque es el sitio donde convergen todos los grandes investigadores de los grandes países y es el lugar donde América Latina puede hacer ciencia de grandes ligas. Entonces yo creo mucho en unir a las personas alrededor de la Antártica de mil maneras, ¿no? Así que... Y bueno, sí. quizás ahora también el desafío que nos convoca a todos es tener las medidas de precaución y el testeo de COVID-19 para poder hacer expediciones de forma segura, que ha sido la gran pregunta que inició ahora con la temporada antártica de verano, que inició en noviembre, diciembre. Ya en Chile por lo menos ya se están realizando las primeras expediciones a la Antártica, donde el testeo y la cuarentena obligatoria previa de 14 días parecen astronautas, ¿no, Ángela? Que ellos también hacen la cuarentena preventiva. Está obligando a que todas las expediciones se estén resguardando y preparando antes de ir al continente. Y respondo brevemente a la pregunta que hace Jesús en el chat, donde dice si conocemos charlas divulgativas que hagan sobre la Antártica para escuelas por videoconferencia. Bueno, ahora por el tema de la pandemia, inevitablemente todos los contactos se han virtualizado, entonces sí se están haciendo muchas actividades digitales. Yo te invito, Manuel, a que revises 2 redes interesantes que están dedicadas a la divulgación a colegios. Ya lo dijimos, el Instituto Antártico Chileno, que además tiene un concurso anual que es la Feria Antártica Escolar, donde invita a jóvenes de los colegios a presentar sus investigaciones científicas, y los ganadores reciben el premio de poder ir a la Antártica, que es un gran premio que cualquiera de nosotros anhelaría. Y también te invito a seguir la Coalición de Jóvenes Antárticos, que también está en las redes sociales y está haciendo charlas. De hecho, el próximo 1 de diciembre va a hacer una charla relacionada con imaginarios antárticos en la ciudad de Punta Arenas y va a conectar también con otras ciudades. Esas son las redes que están haciendo mucha comunicación científica dedicada a los colegios y que ahora están virtualizando todos sus canales. Gracias, Nadia, Y por Chile compartir. lo está haciendo muy bien. Ahora ya que tenemos a Angelita, vamos a comentando lo de Manuel. Vamos a aprovecharla porque Lo de Manuel, si tiene tú sabes el tema de cómo hacer el tema político, ¿no? Y cómo manejar los temas de políticas de ciencia y todo lo que nos estás manejando. Por favor, cuéntanos en estos 10 minuticos acerca de esos proyectos y de una vez, pues, aprender de ti. No, Tania, gracias. No, estoy de acuerdo con Manuel y es una lástima, sí, que en nuestros países, o por lo menos según leemos allí, ¿no? Que México no está invirtiendo mucho esfuerzo en estudiar sus mares. Pues esto era pues como estas ideas increíbles que tuvimos allá en la Antártida. Exactamente, mira, Daniel dice que nos de diplomacia científica, que es lo que tú estás realizando. Cuéntanos de eso, porque ningún ponente nos habla del tema. Queremos saber, acá tenemos periodistas de toda la región que están aquí conectados y por supuesto van a ver después el video. Cuéntanos qué es eso de diplomacia científica y cómo un periodista científico como tú lo está realizando. Pues la diplomacia científica no es nada nuevo, es un concepto que existe desde hace mucho tiempo, pero en América Latina pues apenas, más en Colombia apenas empieza como a pellizcar un poquito, a pensar en el tema. Es pues simplemente la gran necesidad de acercar a los científicos a la diplomacia y acercar a los diplomáticos a la ciencia, porque esos dos mundos no tienen ni idea el uno del otro y necesitan interactuar porque el calentamiento global, las pandemias, el desarme nuclear, hasta las invasiones extraterrestres, todos son problemas que no podemos afrontar solos como país. Necesitamos un conjunto, necesitamos actuar en conjunto con otras naciones para resolver estos problemas. Pero entonces lo que pasa es que en muchas embajadas se necesitan personas que sepan de ciencia, investigadores, comunicadores, que no solamente que estén al lado, que no solamente que trabajan allá, son personas dedicadas a la cultura, digamos, el agregado cultural, el agregado naval. Entonces se implementan estas relaciones, claro, realmente, pues, con toda la sociedad que hay en esos otros países, pero falta un poco este acercamiento con los investigadores de ambos países y los comunicadores de ambos países. Y entonces yo me acerqué a Cancillería colombiana, porque me interesó mucho el tema, sin tener ningún tipo de estudio formal.
en diplomacia o relaciones internacionales, sino un poquito lo que yo hago así de forma espontánea, y les empecé a ofrecer estos temas y se han fascinado, me llaman de muchas embajadas, y el tema antártico es muy lindo, es uno de los temas que trato, porque justamente la Antártida es esta tabula rasa donde están todos estos países trabajando. Entonces, por ejemplo, he tenido charlas con las embajadas de Sudáfrica, de Australia, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de Canadá. Siempre tengo charlas con esos 4 países porque les interesa saber qué está haciendo Colombia en la Antártica y les interesa saber nuestro punto de vista. Claro, esa charla se las puede dar el director del programa Antártico, pero ellos lo que buscan en las embajadas es un acercamiento más amistoso, menos acartonado, entonces más así como espontáneo. Entonces, en la Embajada Colombiana de El Salvador, por ejemplo, presenté una charla sobre todo nuestro trabajo en Expedición Seaflower. Entonces, ese tipo de cosas gusta mucho. He podido conectar investigadores de varios países con diplomáticos de varios países y se han dado cosas bonitas. Entonces, pues eso es un poquito una cosa, un ejercicio completamente espontáneo, completamente así, pero lo que sí sé es que la diplomacia de la ciencia en general, a esto le llaman el suave poder de la ciencia, soft power of science, porque la ciencia puede ayudar más en situaciones difíciles que un cañón. Eso ya se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahorita y antes. Se han visto ejercicios de diplomacia científica en la Guerra Fría que han evitado más cosas de las que ya hubo. Reuniones de investigadores que ellos solo se reúnen en la casa de fulanito de tal, 5 físicos nucleares para hablar con su gobierno sobre esto y lo otro y ayudar a resolver un montón de problemas. Entonces, yo por mí pienso que debería haber una especie de Naciones Unidas de la ciencia, de la diplomacia científica y lo que me gusta ver es que Colombia poco a poco como que por lo menos ya hay un interés en estudios académicos de la Universidad de Externado y otra par de universidades sobre este tema. Entonces yo creo que es importante, digamos, el ejercicio que estamos haciendo nosotros aquí. Aquí hay varios países, estamos haciendo nuestra propia diplomacia de la ciencia antártica y yo creo que todos reunidos alrededor de un tema es importante. De la misma manera, también creo que es importante que un país, por ejemplo, en Colombia o en Chile, en México, tenemos muchos investigadores nacionales de nuestro país que están en otros países y que son importantes. Esas personas deberían estar pudiendo ya ser voceros en embajadas. Ese tipo de cosas tenemos no solamente que entenderla, sino usarla. Y tenemos que empezar a trabajar como país con empresas privadas. Entonces, Estados Unidos, Colombia, Francia, etcétera, empiecen a trabajar con Microsoft, con Google, con etcétera, de forma mucho más intensa, justamente buscando el beneficio de esta diplomacia. El punto es que en las embajadas hace falta el agregado científico, que es lo que vengo diciéndoles a Cancillería, y últimamente he tenido unas conversaciones muy agradables con Cancillería al respecto en general de lo que es la comunicación de la ciencia, porque eso es chévere. Bueno, mejor dicho, podría dar todo este relajo de carreta por mucho más tiempo, pero la Antártida es así como el fondo del mar, como la luna, son lugares pues que son de toda la humanidad y que al mismo tiempo pues ¿no? Tienen todos estos aportes importantísimos al medio ambiente y a la ciencia que tenemos que cuidar y tratar y entender en conjunto. Entonces, ese viaje a la Antártica, ya para terminar, esos viajes a la Antártica me ayudaron mucho, me abrieron los ojos a esa diplomacia de la ciencia porque pude conocer las estaciones de todos estos países, hablar con estos investigadores y con estas personas que hacen la logística ya en Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Inglaterra, en la península antártica y más allá. Y yo creo que todo el mundo tiene en conjunto esta idea de trabajar por la Antártica. Claro, al mismo tiempo, para no ser tan rosados, lo que sí veo es que los países están todos alrededor de la mesa antártica con los codos en la mesa pensando, ¿y a mí qué me va a tocar de este ponqué? Entonces es también una cuestión geoestratégica
y ver a ver cómo entre todos más bien vemos por cuidar la Antártica y no repartirnosla como si fuera un pedazo de carne. Así que con eso digo. Angelita, y ya para finalizar estos 2 minuticos que nos quedan, ¿cuál sería la recomendación, el consejo o qué herramienta tú nos vas a dejar para que la nueva generación de periodistas que se está dedicando a ciencia y que está hoy conectada quiere aprender de ti? Ay, por Dios. Pues no, yo, ¿qué les digo? Yo creo que uno tiene que tomar este oficio con honestidad, con un poco como compasión, con ética, con mucho profesionalismo, de que el tema que uno quiera tratar para reportar tiene que hacerlo profundamente, tiene uno que conocer la ciencia, saber mucho de mucha ciencia, no conformarnos con un poquito. La teoría del témpano de hielo, todo lo que uno sabe, ya ha investigado y conoce está por debajo del agua y lo que sale es este destilado fino. Pero ante todo, pues tenemos que tratar de generar en la gente pensamiento crítico, no comerle cuento a todo el mundo porque salió el boletín de la universidad, eso es solo un punto de partida. Entonces, básicamente nos debemos al lector, no nos debemos al científico. Y al mismo tiempo, para mí, lo que ha funcionado es el entusiasmo. Yo no puedo cubrir un tema que no me gusta. Desde que yo estaba trabajando en Miami, me granjeaba enemistades con los editores porque pues me escabullía, inventaba cosas. No estoy diciendo que hagan lo mismo, pero el punto es que hay que cubrir lo que uno quiera, lo que uno le interesa. Obviamente, eso es muy fácil decirlo que hacerlo. Si uno está en un periódico, le toca hacer lo que le digan. Pero entonces yo dejaba esas joyas que iba puliendo lentamente y las sacaba por ahí cada 3 meses, una cosa. Pero el punto es tratar de hacer lo que uno le gusta, ir a fondo, hacerlo con honestidad, hacerlo con entusiasmo y simple y sencillamente entender, buscar las mejores fuentes y hacer buen periodismo. O sea, el buen periodismo es bueno, no importa si lo estás haciendo en política, en arte, ¿cierto? En economía o en ciencia, solo que la ciencia es muchísimo más complicada en muchas formas, ¿no? Qué pena caer aquí como paracaidista, pero era que Excelente, muchísimas gracias, Angelita. No, porque tú tenías un puesto en la nochecita, porque me has dicho que no alcanzabas, pero bueno, alcanzamos, eso es lo importante. Y a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Vamos para la siguiente sesión en el otro link. Faltan todavía más ponentes hasta las 8 de la noche, así que no lo pueden perder. Este es el Foro de Periodismo Científico, edición latinoamericana. Entonces, sigamos conectados en el otro link. Muchísimas gracias a todos los ponentes y ya nos vemos.